En el video de hoy quiero hablarles de esta pasión que tengo por los libros, de cómo me empezó a interesar el mundo de finanzas personales y mi top 3 de libros que cambiaron mi forma de pensar. El año pasado me propuse una meta de leer 12 libros en un año. Un libro por mes. Al comienzo fue súper difícil encontrar tiempo para incorporar en mi rutina diaria este nuevo hábito, pero yo estaba decidida en alcanzar mi meta. Persistiendo y priorizando leer cada día encontré un ritmo. Poco a poco fue más fácil hasta que se convirtió en un hábito, inclusive un hobby. Lo que más me ayudó es ponerme una meta diaria de leer 10 páginas por día. Y si hacemos la matemática, 10 páginas por 30 días son 300 páginas en un mes. Y 300 páginas son las páginas en promedio de un libro. Unos meses antes de que termine el año me di cuenta que estaba en ritmo para alcanzar mi meta. Y lo logré, amigos, 12 libros en el 2020. Siento que el año pasado fue uno de los años de mayor crecimiento personal por todo lo que estos libros me enseñaron. Para mí los libros son una oportunidad de aprender de otras personas con mente brillante, de aprender de sus pensamientos y sus experiencias. Algunos seguro se preguntan de cómo llegué a este punto de leer constantemente, y realmente fue un proceso. Por años siempre me interesó leer, pero siempre había algo más importante que hacer. Pero sí, siempre me interesó leer. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio estaba encantadísima con los libros de Paulo Coelho e iba a la biblioteca cada 2 semanas y alquilaba uno de sus libros para leer. Y eso me lleva al libro número 1, El alquimista de Paulo Coelho. Yo leí este libro cuando tenía 14, 15 años más o menos. Este libro fue uno de los primeros libros que cambió mi forma de pensar. Este libro fue fundamental en la mentalidad que tengo de perseguir mis sueños, o como Paulo Coelho dice en el libro, mi leyenda personal. Y también de tener esa fe de que cuando tenemos sueños, el universo conspira para ayudarnos a conseguirlos. El alquimista tiene una historia fabulosa, llena de metáforas sobre la vida, y nos cuenta la historia de Santiago, un joven pastor, y su recorrido hasta alcanzar sus sueños. Paulo Coelho utiliza muchas simbologías a lo largo de este libro, pero en este video te voy a contar solo 3 de estas simbologías que a mí personalmente me llegaron muchísimo. La alquimia es uno de los símbolos que Paulo Coelho utiliza en este libro. La alquimia, que es una forma de transformar metales preciosos en oro, pero que en realidad es la evolución de la vida, la armonía con la naturaleza, y que no es solamente un acto mágico, sino una forma de ser y vivir en este mundo. Y con esto Paulo Coelho representa la vida de Santiago y su evolución hasta encontrar su propósito e ir en busca de este propósito. Otro de los símbolos que Paulo Coelho utiliza es la unidad con el universo, ese idioma universal que nos guía a todos, nuestra leyenda personal, nuestro destino, nuestro crecimiento, y cómo el trabajo en conjunto de todos estos elementos nos ayuda, primero, a descubrir nuestro propósito en la tierra, y segundo, a perseguir y persistir en alcanzar estos propósitos. Y la última simbología que les quiero contar son las ovejas. Las ovejas, que son el rebaño de Santiago y lo que le permitió empezar a viajar y aprender. Pero las ovejas también se conforman con solamente tomar agua y comer, y Santiago anhela más. Él tiene sueños que quiere cumplir. Las ovejas son la representación de personas que viven su vida sin sueños, que se conforman con el día a día. O las personas que tienen sueños, pero no toman ninguna iniciativa para empezar el recorrido a cumplir su leyenda personal. Si todavía no leyeron este libro, súper recomendado. Es una historia fascinante y les va a mantener atrapados durante todo el libro. Les dejo con una de mis frases favoritas. Descubrir y cumplir tu leyenda personal es tu única obligación como hombre. Todo es una cosa, y cuando quieres algo, el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Libro número 2. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Este libro es uno de mis favoritos. Ya lo leí 2 veces y este año quiero volver a leerlo. Padre rico, padre pobre es un libro introductorio al mundo de las finanzas personales. Muchos dicen que es muy básico, pero muchos también concuerdan que este libro fue el inicio para un cambio radical en sus vidas y en su forma de pensar. Para mí fue lo segundo. Me abrió completamente la mente. Fue como tomar una pastilla roja en la Matrix. Me hizo cuestionar muchas creencias
creencias preexistentes, inclusive mi forma de vivir. Sin lugar a dudas, este libro es uno de mis favoritos y es obligatorio para todas las personas que quieren aprender sobre finanzas personales y cómo alcanzar la libertad financiera. En este libro, Robert Kiyosaki nos cuenta de su experiencia aprendiendo de sus dos padres. Por una parte, su padre biológico, a quien él llama padre pobre, pero en realidad su padre no era pobre. Él tenía un título universitario, un buen trabajo y proveía a su familia, pero lastimosamente tenía una mentalidad de pobre por la falta de educación financiera. Y por otra parte, padre rico, quien es el papá de su amigo Mike, que no contaba con un título universitario, pero que emprendió varios negocios, aprendió sobre el dinero y logró la libertad financiera. A lo largo del libro, Robert realiza varias comparaciones y relata las contradicciones en la forma de pensar de sus dos padres. Esto le lleva a formar una mentalidad completamente diferente sobre el dinero. Quiero compartir con ustedes algunas de las enseñanzas de este libro, pero no son todas porque este libro está lleno de enseñanzas y voy a tener que hacer otro video para poder incluir todas. Y como ya les dije, este libro es obligatorio para todos los que quieran aprender sobre el mundo de finanzas personales. Lección número 1. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos trabajan para aprender y hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos extremadamente enojados si nos vamos a trabajar todos los días sin que nos paguen un peso? Esto fue exactamente lo que Padre Rico hizo con Robert y Mike. Les hizo trabajar sin pagarles para enseñarles una lección. La lección que nosotros nos convertimos adictos a la forma que recibimos dinero. Trabajamos para satisfacer el miedo de quedarnos sin dinero y el patrón se queda grabado en nuestras cabezas. Trabajamos, ganamos dinero, esto satisface el miedo y nos da un poco de seguridad. Gastamos todo lo que ganamos y volvemos a repetir este ciclo. A esto él lo llama carrera de ratas. La mayoría de nosotros tenemos insertado un chip que tenemos que irnos a la universidad, conseguir un título universitario, empezar una carrera, conseguir un trabajo bueno que nos pague bien. Y vivimos nuestra vida intercambiando tiempo por dinero. Vivimos en la carrera de ratas. Sin embargo, los ricos no trabajan por dinero, trabajan por aprender y hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Y por qué es tan importante aprender? Y como Padre Rico dice, el aprendizaje genera habilidades y nosotros podemos estar a una habilidad de alcanzar nuestro potencial. Y otra de las enseñanzas es, el dinero sin inteligencia financiera es dinero perdido. Nunca se pusieron a pensar por qué la mayoría de las personas que ganan la lotería o heredan dinero lo pierden todo, o como los famosos que ganan muchísimo dinero y cuando la fama se disipa están en la bancarrota. Como Padre Rico decía, nuestra mayor riqueza es nuestra educación financiera y si queremos ser ricos debemos aprender sobre el dinero, así de sencillo. Y la regla número 1 es saber diferenciar entre activos y pasivos. Los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos creyendo que son activos. Y la diferencia entre estos es muy sencilla. Los activos son los que nos generan dinero, los pasivos son los que nos sacan dinero. Enseñanza número 3. Los ricos se compran lujos después. La mayoría de nosotros lo primero que hacemos cuando empezamos a ganar dinero es nos vamos a comprar cosas que nos gustan. Nos vamos a comprar un auto nuevo, nos vamos de vacaciones, inclusive compramos casas y lastimosamente estas son las cosas que nos mantienen en la carrera de ratas porque debemos intercambiar nuestro tiempo para pagar por estas cosas. Los ricos compran activos y hacen que los activos paguen por sus lujos. El ejemplo que Robert Kiyosaki da en el libro es que cuando su esposa Kim quería comprar un Mercedes-Benz, no lo compró inmediatamente, sin embargo, esperó hasta que pudo invertir el dinero ganado de sus negocios en apartamentos y con la renta de los apartamentos alquilados pudo pagar por su Mercedes-Benz. Esta es una de las mayores diferencias entre la mentalidad del pobre y del rico. Lastimosamente, cuando compramos lujos de nuestro dinero ganado en el trabajo, lo único que hacemos es aumentar nuestra lista de pasivos. Debemos enfocarnos primero en aumentar nuestra lista de activos y dejar que nuestros activos paguen por nuestros lujos.
Y la última enseñanza que quiero compartir de este libro es rodearnos con personas positivas. Somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Las personas que nos rodean nos pueden ayudar a crecer y superarnos como persona, o pueden detener nuestro crecimiento y tirarnos para abajo. Es fundamental que seamos cuidadosos a elegir a las personas con las que pasamos más tiempo. Y por supuesto, rodearnos de personas que nos inspiran a ser la mejor versión de nosotros mismos. Libro número 3. Total Money Makeover de Dave Ramsey, o Transformación Total del Dinero. Antes de ir en detalle de lo que aprendí con este libro, quiero contarle una historia medio simpática de cómo encontré este libro. Déjenme un comentario y cuéntenme qué les pareció esta historia. Bueno, era la Navidad del 2018, mi primera Navidad con mi esposo Grant. Y siguiendo las tradiciones de las Navidades, nosotros decidimos ir a comprar y armar nuestro primer arbolito en nuestra casa. Luego de unos días de haber puesto el arbolito, me doy cuenta que debajo del arbolito habían 2 regalos. Yo estaba súper emocionada porque era mi primera Navidad en los Estados Unidos y yo sabía que acá la tradición es intercambiar regalos con los amigos, familiares, algo que no es muy común en Paraguay. Emocionadísima y súper hincha, le convencí a mi esposo Grant en abrir los regalos 1 o 2 semanas antes de la Navidad, y para mi sorpresa, adivinen qué eran los regalos. 2 libros y 2 libros de finanzas personales. ¡Qué aburrido! Pero ¿quién iba a pensar que ese sería el inicio de mi pasión por las finanzas personales y de transmitir este mensaje a todas las personas que quieran aprender? Así que aplausos para mi esposo Grant. Muchísimas gracias por el mejor regalo de la Navidad. Ahora volvamos a las cosas que aprendí con este libro. El autor de este libro, Dave Ramsey, es una figura súper importante de los Estados Unidos. Les hago un resumen cortito de su historia. Dave Ramsey comenzó muy joven en el mundo de bienes raíces y con sus comisiones como agente logró pagar su universidad. Luego, con la experiencia ya formada, fue teniendo mucho éxito y para los 26 años él era todo un millonario. Lastimosamente realizó varios préstamos muy riesgosos y cuando la economía colapsó, también colapsó su situación financiera. En medio de estos problemas financieros y al borde del divorcio, Dave Ramsey se prometió a sí mismo aprender de sus errores y crear una vida mejor para él y su familia. Así Dave Ramsey encontró el propósito en su vida y se dedica a enseñar a todos los que quieren aprender sobre finanzas personales. Este es el libro en el que Dave Ramsey introduce la idea que ser exitosos con el dinero es 80% comportamiento y 20% conocimiento. Pero este libro no es solamente teórico, sino que es un plan de acción específico para alcanzar el bienestar económico. A este plan de acción Dave Ramsey lo llama Baby Steps, o como sería en español, pasitos de bebé. El plan Baby Step es un plan conocidísimo en los Estados Unidos y ha ayudado a muchísimas personas a poner sus finanzas en orden. Este plan cuenta con 7 pasos que van desde ahorrar $1000 para las emergencias, pagar todas nuestras deudas, ahorrar 3 a 6 meses de gastos mensuales, invertir 15% de nuestros ingresos para nuestro retiro, ahorrar para la universidad de nuestros hijos, pagar por nuestra casa y construir riqueza y ser generosos con nuestro dinero. Este libro tiene muchísimas lecciones que te ayudarán a poner en orden tus finanzas personales. Si todavía no lo leyeron, súper recomendado, vayan a leer y también vayan a ver mi video de las 6 lecciones de dinero que cambiaron mi vida, porque muchas de esas lecciones salieron de este libro. Muchísimas gracias por ver mi video. No se olviden de apretar el botoncito del like y dejarme un comentario de lo que más les gustó. Nos vemos en el próximo video. Bye.